noches para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su propuesta final. Domingo 19 de septiembre, año 2021. Muchísimas gracias por su compañía. El señor Alexander Valenzuela, una servidora, Johanna Valenzuela, con ustedes para compartir las informaciones, el análisis y el comentario de las noticias de esta semana. Buenas noches. Saludos, compañeras, saludos para nuestra audiencia, la de Teleradio América, canales 1245. Qué bueno que estamos en contacto ya, 9, 10 de la noche, cada domingo, propuesta final. Gracias a ustedes por preferirnos, por establecer este contacto, por gustar de la producción, de todo el contenido que trabajamos para con ustedes. Interesante, intensa toda la semana y el fin de semana también. Y mañana se inicia un ciclo importante en la vida general de la familia dominicana. Inicia formalmente el año escolar por parte del sector público. Ya han iniciado la mayoría de los colegios, como lo decíamos, ¿verdad?, el domingo pasado, y eso se empieza a sentir desde este fin de semana, desde el domingo. Mucha familia, mucha gente el fin de semana dejó y prolongó y hasta tanto y hasta más poder organizarse con todo lo que implica el inicio. De eso tenemos que hablar necesariamente más adelante, del costo de la vida del dominicano en el momentum que estamos viviendo ahora. Pero bueno, es mucho el contenido que tenemos para esta noche. Bueno, es el año, ¿verdad? El año presencial el año escolar, bueno, formalmente en el sector público, ¿no? Correcto. Pero ya algunos colegios desde hace prácticamente más de un mes tienen sus planteles abiertos, que son también de la disparidad que se presentan con el sector público y el sector privado. Venimos de un año bastante complicado. Lo normal es que todos los niños y niñas ya debieran estar en sus respectivas aulas, pero mañana se inicia formalmente en el sistema público, o sea que es la mayoría de los estudiantes, 2.8, 2.9. Una de las dificultades que se presentaron este año es que han llegado más niños a inscribirse, y la autorización que dio el ministro de Educación es que se le permitiera la inscripción y que luego de hecho nos fuéramos acomodando en el camino para no dejar a ningún niño o niña fuera del año escolar. Entonces hay una situación bastante complicada con el estado de salud mental de las personas, de los niños y de los adultos. Quizá no de todo un 100% o no visualicemos inmediatamente la afección, pero hay una situación. Mire, conversaba con una señora, compañera de institución de trabajo, específicamente conversábamos el viernes, y su niña con síndrome de Down está en una crisis de depresión y de esas situaciones que padecen los niños con esta condición. Y lo que le hablaba, uno de los puntos que hablaba o menciona la niña dentro de la terapia en la que está con psiquiatras y psicólogos, solo menciona tarea, escuela. Son de las pocas palabras que pronuncia, porque dentro de la crisis que tiene esa niña, es una preadolescente con síndrome de Down, dentro de las situaciones que menciona o que le afecta a la crisis son esa del tema de la escolaridad. Entonces, le estoy poniendo un simple ejemplo, ¿no? Hay otras situaciones en el hogar que se presentan y se van a manifestar ahora cuando estemos de regreso todos en las aulas. Y hay un trabajo que hay que hacer de acompañamiento psicológico en las escuelas, en los colegios, pero me refiero más a las escuelas, que quizás donde tenemos un poco más de debilidad en nuestro sistema educativo. Pero vamos a estar pendientes. Creo que el año escolar no es un tema de responsabilidad solo del Ministerio de Educación, es un tema de la sociedad, de la familia, de la comunidad, del sector docente. Es una responsabilidad de todos para que salgamos hacia adelante con esta presencialidad luego de todo este año de virtualidad que tuvimos a partir de la pandemia por el COVID-19. Vamos todos a apostar a que este año lectivo 2021-2022 pues salgamos con éxito, ¿verdad? Y vayamos corrigiendo algunos detalles
en el camino. Es un nuevo ciclo, son nuevos profesores, por más que se diga que muchos seguirán o seguiremos siendo lo mismo después de todo este proceso que hemos vivido prácticamente 2 años de pandemia, de crisis, de dificultades, pero son nuevos estudiantes, son estudiantes que vivieron un ciclo, que vivieron una etapa, toda una situación, todo un proceso con sus familiares que tenían o quizás nunca lo habían vivido, la forma, ¿verdad? Y lo empeñado que ha estado lo emocional, la salud mental, es el término correcto. Salud mental, exactamente. Del dominicano, de los profesores, de los padres y de los estudiantes. Ojalá que una promesa del ministro de Educación, Roberto Fulcar, del acompañamiento psicológico a los niños y a la familia y a todo el entorno de la escuela, ojalá que eso sea una realidad para hacer frente a comportamientos, a manifestaciones, acciones de niños y profesores, maestros y todo el entorno vinculado con esto, que es la primera escuela, que es la familia. Ojalá que pueda sentirse hijo, ojalá que pueda ser una realidad y que se aplique en la mayoría del territorio nacional, en la mayoría de los centros. Ojalá que sea así, como usted dijo, apostar, hacer cada quien su parte para que sea un éxito todo el año escolar 2021-2022. Entonces, mire, la semana fue marcada por la Operación Falcón. El caso Falcón, una estructura criminal, según las imputaciones del Ministerio Público, que operaba en la República Dominicana, en puntos específicos. Tenía el Gran Santo Domingo, tenían Santiago y tenían la región este del país, sobre todo el Ceibo y la provincia La Altagracia. Agréguele usted otras comunidades como Atomayor, por ejemplo. Entonces, no es nada nuevo ni raro, aunque se ha encasillado como una réplica de la mafia italiana en nuestro país por la forma en que ha operado esta gente, según el expediente y lo que ha dicho, lo que ha suministrado el Ministerio Público, que lleva a cabo esta investigación desde la Fiscalía de Santiago. Obviamente, de esta magnitud, bajo la responsabilidad directa, pero no hay forma que no haya estado involucrado toda la estructura del Ministerio Público desde la Procuraduría General de la República para un caso de esa magnitud. Entonces, los asuntos puntuales y lo que resalta, como siempre, es en torno a esto. Primero, la vinculación con la política de esta estructura criminal organizada. La vinculación con la política. Segundo, cómo operaron, cómo han operado bajo todo nivel de impunidad en nuestro país. Cómo operaron hasta ahora. La complicidad de autoridades para que esto fluyera con toda normalidad y durante tanto tiempo, durante tantos años en nuestro país. Y la vinculación de actores puntuales de este gobierno y del partido de gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, incluyendo un funcionario del nivel de dirección general. Ahí ha estado, en resumen, la importancia de esto. Ya el análisis del daño que han hecho a esta sociedad, esa estructura. Incluso el análisis debe profundizar en qué se quedaba aquí de esto, más allá de todo lo que traficaban. ¿Qué por ciento se quedaba aquí? ¿Qué por ciento se pagaba en la modalidad de pagar con mercancía, vale redundar? Y la otra parte que se iba a Puerto Rico, a los Estados Unidos y a otras comunidades, a otros países de Europa. Todo eso va a salir por múltiples razones. Primero, porque hay una necesidad de que el Ministerio Público explique
cuál fue el impacto de esta estructura durante años en nuestro territorio, qué tanto y cómo dañó. Sabrá Dios, ustedes saben cómo se esconden los muertos detrás de estas estructuras. Ustedes saben cómo, y detrás de fortunas. Entonces, ahí radica, y lo otro, por el nivel de impacto en los Estados Unidos, que le lleva contabilizado cada gramo que entra a su territorio. Ellos buscan la forma y se lo demuestran posteriormente y dejan que usted lleve hoy 100 y que luego lleve 200 y que luego lleve 1000 y luego le entran, porque ellos saben lo que representa eso y saben que es algo que normalmente la generalidad no maneja. Es que hoy te agarré con los 1000 kilos o te pude agarrar con los 1000 kilos, pero no me voy a dar cuenta dónde tú tienes, o no tengo claro dónde tú tienes los otros 50,000 kilos que yo estimo que bajo tu estructura se está movilizando. Y por eso yo te dejo penetrar en el territorio, o yo te dejo en libertad en esta ocasión, en este punto que pude apresarte. Todo esto se da. La gente que sabe de inteligencia, la gente que sabe de seguridad. Pero eso no es lo más importante, ¿no? No es lo más importante. Lo más importante del tema. Sin embargo, usted puede aportar a lo más importante. Yo quisiera concluir con la necesidad de que debe arribar el liderazgo político por la participación del narcotráfico en la política, por los mecanismos de controles. Bueno, estamos aquí, usted dice lo que usted considera importante y yo digo lo que considero importante. Usted respetando mi punto de vista. Manejar la cantidad que traficaban o lo que faltó. Sí, no es para que se entienda de por qué. El tema aquí porque hay cierta justificación de por qué no se agarró en cierto momento. Esta situación a los partidos políticos. Correcto, bueno, pues adelante. Eso es, o sea, decir que cuando, usted sabe, esto es un tema de la DEA, ni siquiera ha sido un tema de las autoridades locales. No es cierto que se le está dando seguimiento a esta estructura desde hace un año, eso no es verdad. ¿Cómo va a ser que entonces, estando el PLD en el gobierno, protegió entonces a los que se vinculan que son del PRM? No tiene lógica, no tiene sentido. O sea, a los que plantean esa idea, no tiene ninguna lógica. La idea es, esos casos que maneja la DEA se presentan o se le da término cuando la DEA así lo quiere, no cuando lo quieren las autoridades locales, porque ahí hay varios de los imputados que han sido reincidentes y que de hecho no es la primera vez que se le apresa por actos de narcotráfico o de lavado de activos. Entonces, el tema es aquí, ¿cómo afecta este tema de narcotráfico a los partidos políticos y cómo le da fuerza a un grupo del que usted ha hablado en muchas oportunidades aquí, de cómo debilita esto el sistema de partidos políticos y nuestra institucionalidad y nuestra democracia? Y el grupo que cree o que no creen en los partidos políticos, ¿cómo lo fortalece? Y vamos a terminar aquí con Cirilo, el de Lola, que no sabe absolutamente nada de partidos políticos ni estudió ciencias políticas, siendo presidente de la República, si seguimos haciéndole el daño que se le está haciendo a los partidos políticos, por responsabilidad de ellos mismos también, de todo el sistema de partidos políticos, porque ¿a quiénes agarran en campaña? Al que tiene más dinero para financiar. Entonces hay que bajar los costos de esa campaña política, que eso es lo que está proponiendo la Junta Central Electoral, ahora en la modificación de la ley de partidos políticos, de la ley de partidos y agrupación y partidos políticos. Entonces, y el Código Electoral. Y el Código Electoral es eso. ¿Cómo fortalece? ¿Cómo esa idea? No es que si el PLD no le dio seguimiento, si el PLD duró qué sé yo cuántos años gobernando y que era, no es cierto. Tampoco es, yo no he estado de acuerdo nunca con la idea de muchos PRMistas de que el PLD fue una corporación mafiosa. ¿Cómo fuera que le dijeron? ¿Cómo era que le decían cuando salieron ahora del gobierno? Le decían el PRM al PLD una corporación de mafiosos. Eso no es cierto. Como no es cierto que el PRM, por estos casos ahora de imputados, de este caso Falcón y otros, anterior a este, que sea un partido de narcotraficantes. Eso no es verdad. ¿Que tienen responsabilidad los partidos políticos? Claro que sí, porque buscan al que tiene más dinero para financiar y poder llenar y tener más
representantes en el Congreso Nacional. Al final nos damos cuenta que eso no sirve para absolutamente nada, si lo que usted va a tener allí una persona que propone absolutamente nada y entran porque quieren la protección que ofrece el poder, que ofrece ser diputado, que ofrece ser senador, que a propósito, falta información. Falta información, no se ha dado todo completo. ¿De qué tipo falta? Falta información porque la magistrada Jenny Berenice Reynoso dijo en sus primeras declaraciones, de hecho dijo que había un senador o unos senadores, ¿verdad? Entonces lo que se ha presentado hasta el momento son estos diputados. Entonces, ¿había o no había un senador señalado? ¿Qué pasó? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cuál es la realidad? Entonces, lo que pasa con esa situación, automáticamente cada quien empieza a hacer su listado y a señalar a personas que posiblemente no sean esos. Y cada quien señala a su posible culpable favorito. Y eso es muy delicado. Eso es muy delicado. La información, en casos como esta, debe darle la autoridad. No debe inventársela uno aquí ni mencionarlo uno aquí, porque no es a uno que le corresponde hacer ese señalamiento de un tema tan importante y tan preocupante como este. ¿Usted me entiende? Ahí es que voy. O sea, la responsabilidad que tienen los partidos políticos con este punto de buscar candidato a quien sea, no a los mejores, dentro de su propia organización, que muchas veces se quedan rezagados porque, bueno, el dinero que quizás usted ha trabajado no lo va a gastar pasando solo en una funda, en una bolsa negra, 5 millones, 6 millones, porque bueno, si no lo trabajó, lo dan fácil, sobre todo ese dinero que viene del narcotráfico. Pero el que trabaja su dinero, que le duele y que lo ha sudado, no es cierto. Entonces eso, los buenos de los partidos políticos se quedan rezagados y sentados y no ganan, no porque no tienen la capacidad y la preparación, y no porque no vayan a ser los mejores representantes en el Congreso Nacional, sino porque no tienen los recursos económicos como para financiar las costosas campañas políticas. Así es. A propósito de candidato y de Congreso, vamos a conversar con Ignacio Aracena, es el diputado del Partido Revolucionario Moderno de Santo Domingo Oeste. Con él vamos a conversar luego de esta pausa. También más adelante, el alto costo de la vida, lo que se ha tornado, lo que está viviendo la familia dominicana, yo creo que debe ser motivo y centro de análisis aquí en este espacio y en el debate en sentido general. Quiero hablar también de una plataforma digital muy importante. A propósito de eso que presentó el Ministerio de Industria y Comercio esta semana, Precios Justos. Sí. Es una plataforma donde podemos ver los precios de los diferentes supermercados, mercados y colmados, pero vamos a hablar de eso más adelante. Así es. Vamos entonces a la pausa, las 5 noticias más destacadas de la semana y regresamos en breve. En su visita a la ciudad de Nueva York, el presidente Luis Abinader, además de debutar presencial ante el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas, encabezará un Consejo de Ministros, el cual se desarrollará de manera dual para conocer las necesidades de la diáspora en ese territorio. Será este lunes en la tarde en el Centro Cultural Dominicano, en esa ciudad, donde estará el jefe de Estado junto al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Iris Borges, aplazó para este lunes 20 la audiencia de solicitud de medida de coerción contra 23 de los implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada mediante la Operación Falcón. La embajadora de la República Dominicana en la República Federativa de Brasil, Patricia Villegas, informó que desde este 16 de septiembre los nacionales de ambos países pueden viajar sin necesidad de visa. Tanto brasileños como dominicanos en ambos países podrán permanecer por un periodo de hasta 60 días. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la edad mínima de 30 años
para otorgar la licencia de porte y comercialización de armas de fuego, como establece el artículo 14 de la Ley 631-16, por lo que el dictamen reduce a 18 años la edad que debe tener el ciudadano para obtener el permiso que emite el Ministerio de Interior y Policía. Para finalizar, 3 horas a la semana, ese es el tiempo en el que los menores de 18 años podrán usar videojuegos en China, según las nuevas reglas anunciadas por el gobierno de la nación asiática para combatir lo que considera un opio espiritual para su juventud. Datos de la firma de análisis Newzoo estiman que el mercado de videojuegos chino generará unos ingresos de 45.600 millones de dólares durante este año 2021, por delante de Estados Unidos. Propuesta final.